nuevo mes con también para el gobierno un recambio en las expectativas, la salida de Manuel Adorni, la llegada de Diego Santilli. Ayer se vio algo de eso con, bueno, una expectativa política no solamente en el gobierno, sino también en un sector importante de la oposición. 13 gobernadores, yo no recuerdo, al menos en este gobierno libertario, tantos gobernadores que obviamente no son de la Libertad Avanza, no hay un solo gobernador de la Libertad Avanza, sí hay algunos que tienen más sintonía, pero efectivamente no recuerdo una asunción de un ministro con tanto volumen, con tanta presencia de la política y lo que eso conecta, ¿no? Que es básicamente la posibilidad de reformas para el gobierno. Yo creo que el gobierno, después de tanto padecer a Manuel Adorni, tanto padecer esa situación, pudo, desenmarañar eso Javier Milei y empezar a pensar, bueno, hacia adelante. Se vienen situaciones y momentos muy importantes para la Argentina, también para el propio gobierno, y con la presencia de Manuel Adorni en el gabinete se hacía insostenible, imposible. No había otra forma de dar vuelta a la página. El gobierno intentó de muchas maneras, de muchas formas, no podía. Finalmente, con esta decisión simple, sencillita, nosotros lo dijimos desde el día 12 de marzo, que dijimos, bueno, el gobierno debe sacrificar a Manuel Adorni, por más de que sea una pieza importante, para que se deje de hablar de todo esto y para poder dar vuelta a la página, sobre todo porque Adorni, con su accionar, no solamente, bueno, después la justicia va a determinar si es culpable o no, si tiene o no responsabilidad penal, pero sí la responsabilidad política, ¿no? Uno tiene que ser y parecer, y para poder señalar de la misma manera que hace el presidente Milei y que hace un gobierno que llegó supuestamente para terminar con la casta, tenés que tener conductas y comportamientos que no sean compatibles con la casta. Y es básicamente lo que no estaba teniendo para poder mostrar el gobierno con Adorni adentro, con Adorni dentro del gobierno a cargo de la jefatura de gabinete y a cargo de la vocería. Y yo creo que a partir de esto se destraba para el gobierno, y sobre todo con una expectativa renovada en la jefatura de gabinete, un hombre que es de la política, básicamente un hombre que es de la política, que construyó su trayectoria desde la política en distintos espacios, que supo de alguna manera interpretar a sus diferentes líderes. Javier Milei hoy es su líder, lo dijo el otro día, Santilli, pero antes lo fue Macri, es decir, personalidades que no son fáciles de descifrar básicamente, y Diego Santilli lo pudo hacer, pudo sobrevivir, tuvo la templanza para no reaccionar a la primera como uno podría prever que reaccionaría cualquier persona. Sufrió muchas injusticias de parte de distintos líderes políticos, Santilli, y logró mantenerse. Esto puede hablar bien o mal, no lo sé. Yo lo que digo es, básicamente, para esta etapa el gobierno creo que necesitaba una persona que pudiera ser lo suficientemente pragmática para hacer los acuerdos y para tejer las alianzas que tenga que tejer para justamente robustecer las políticas del gobierno y las políticas de cambio del gobierno. Después veremos si son buenas o malas, o en realidad no lo veremos nosotros, lo definirá la gente, básicamente, que es quien tiene que determinar el año próximo si este camino que arrancó en 2023 es un camino que lo satisface, que lo deja contento, que lo conforma, o básicamente que el intento por dejar atrás una forma de hacer política en la Argentina en los últimos 40 años no lo conforma o no lo satisface. Por lo tanto, de alguna manera lo que se garantiza el gobierno es básicamente alguien que no va a priorizar lo ideológico por sobre el camino, por sobre el rumbo y por sobre sus decisiones. Y entiendo que es una persona que, ante una situación no similar a la de Adorni, porque es muy difícil que se repita una situación así, no por los ribetes vinculados a la corrupción, porque la política está llena, está plagada de situaciones de corrupción, sino por la reiterancia en los pasos en falso. Me parece que ante situaciones similares, Diego Santilli no va a cometer los errores de Manuel Adorni de perpetuarse o querer perpetuarse en el poder, enquistarse, atornillarse, y que sería él mismo el que liberaría
de esa presión y de ese compromiso al presidente de la Nación. Por eso esto ha renovado. Yo no sé si va a alcanzar para que el gobierno termine de, por ejemplo, sacar reformas importantes. De hecho, la prioridad de Santilli es la reforma electoral, es la reforma política, es la suspensión de las PASO como mínimo, o la eliminación como máxima, o en su defecto la alternativa intermedia, que es la eliminación de la obligatoriedad de las PASO para que vayan a votar en primarias la gente que quiera ir a votar, que se anote previamente y no que lo haga justamente de manera sobre la marcha, que termine de alguna manera yendo 2 veces a votar. Y me parece que el gobierno, y con esta reforma electoral, lo que pretende hacer es básicamente que cada quien que quiera votar o que tenga la voluntad de hacerlo en una primaria pueda elegir de mínima, y de máxima es liberar a la gente de ese compromiso que es de la política y que hace ya 15 años están instaladas con una idea original de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner de que sea una herramienta de disuasión o de disolver a la oposición y no una herramienta de unión. Pasa que al kirchnerismo le salió mal esa herramienta, después la quiso eliminar. Hay que recordar esto: la cámpora que hoy defiende a las PASO, en 2021 hizo todos los movimientos, primero para derogarlas no pudo, las suspendió, las atrasó, y después en 2022 hizo todo el intento para eliminarlas para 2023, ¿para qué? Para dividir a Juntos por el Cambio con los libertarios y generar un escenario de triunfo peronista en primera vuelta. Sin las PASO, probablemente Massa hoy sería presidente, probablemente el peronismo se hubiera asegurado la permanencia en el poder, y Javier Milei y Juntos por el Cambio no hubieran podido competir razonablemente en una instancia en la que luego el voto útil antiperonista fue obviamente en búsqueda del voto útil con Javier Milei. Pero básicamente, sin las PASO, probablemente hoy Massa sería presidente, y probablemente sin las PASO Milei renueve su mandato. ¿Por qué? Porque como está dividida la oposición hoy, como está Cristina, como está Kicillof, como están sectores obviamente no oficialistas, pero que probablemente puedan representar una merma en el caudal de votos del peronismo, están todos divididos. Entonces, como no están juntos, ahora la cámpora lo que quiere es la herramienta para competir con el gobierno nacional, y el gobierno nacional lógicamente dice: yo no quiero esta herramienta, yo quiero que Milei sea reelecto. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Dice, bueno, básicamente tenemos que derogar las PASO. Es un tema y es un dilema, les confieso, para los argentinos. Yo creo que las PASO son necesarias en el actual esquema de partidos políticos hechos trizas en la Argentina. La verdad que lo que está pasando con la política, con los partidos políticos, es un llamado de atención, y sobre todo para evitar, obviamente, que se perpetúe un oficialismo en el poder. Hoy es Javier Milei, pero puede ser el día de mañana Cristina, Máximo, Kicillof, puede ser Grabois, y eso probablemente para quienes no estén en el poder sea justamente un posible foco de conflicto. Lo que planteo básicamente es: no hay que pensar las leyes, en este caso las PASO, para un oficialismo de turno o para una oposición de turno. De hecho, en la Argentina se suele pensar en el corto plazo, y acá el tema es más a largo plazo. Es decir, hay que pensar esta herramienta como una herramienta que hoy tal vez no te beneficia tanto, pero a futuro sí, y viceversa. Hoy tal vez te beneficia un montón, pero el día de mañana puede ser un problema para la República y para la continuidad de gobiernos democráticos. Atención con ese tema, atención con que no sea la llave, la eliminación de las PASO, para la instalación de gobiernos con vocación autocrática, que también, por supuesto, no está exento el actual gobierno, no solamente el kirchnerismo el que tiene vocación autocrática en la Argentina. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta en este contexto. Obviamente es el
el gran desafío de Diego Santilli, no es el único. Reforma del Código Penal, reforma migratoria. Vimos ayer un fallo de la Cámara Nacional Electoral que básicamente suspende el decreto de migraciones firmado por Javier Milei el año pasado, que básicamente le quitaba la posibilidad al Poder Judicial de otorgar la nacionalidad argentina y lo delimitaba solamente en migraciones. Bueno, básicamente la justicia ayer lo declaró nulo, o en realidad lo declaró inconstitucional. Entendieron los jueces que no tenían motivos para, desde el gobierno nacional, sacar un decreto teniendo el Congreso abierto. Y va a ser momento de que el gobierno avance con una reforma migratoria, con reforma del Código Penal y con otras reformas muy importantes que trazó Javier Milei el 1 de marzo y que estaban frenadas ¿por quién? Por Adorni. Así que mucho para conversar, por supuesto, títulos, algo similar pasó en Estados Unidos con el tema de una reforma migratoria de Trump que fue frenada por la Corte Suprema de Justicia. Atención porque aumentan las tarifas de colectivos, de subtes, está en la tapa de Clarín, colectivos, subtes sin peajes, aumentan en la ciudad y en la provincia. También título de La Nación, centrales que se multiplicó el peso de las tarifas de servicios en el ingreso de las familias. Esto sumado a un título que tiene Clarín, que es que hay 7 millones de personas que ya no pueden tomar créditos en los bancos porque están endeudadas hasta la médula. Bueno, básicamente lo que abre es un escenario de incertidumbre para un sector social que ya no es la clase baja, sino que es la clase media. La clase media que está evidentemente golpeada. Ya la refinanciación de las tarjetas están a tope, ya el acceso al crédito se reduce porque hay gente que todavía está en mora con los créditos. Hay un porcentaje de mora inédito, sobre todo en las billeteras virtuales. Atención con esto, atención con las billeteras virtuales, atención con la situación de la aplicación de Galperín, porque los intereses que cobran son bestiales. Está muy fácil, de muy fácil acceso a esos créditos, pero son intereses realmente leoninos y la verdad que para la gente que está necesitada y que tal vez encuentra una manera de atenuar un mes ese problema, al mes siguiente se compra un problemón. Por lo tanto, atención y vamos a estar prestando y siguiendo muy de cerca este caso.